Saludos familia Vida Abundante. Llegamos a una pregunta más que le queremos hacer a Dios y por supuesto permitimos que sea la palabra de Dios la que responda a esa pregunta. La planteo: ¿cómo logro cruzar un desierto con éxito? Y esta pregunta se levanta en medio de un año que ha sido un maratón, que ha sido una carrera terriblemente dura. Nos tocó una etapa de montaña terrible durante este año 2020. Así que, ¿cómo se logra salir al otro lado? ¿Cómo es que puedo realmente capitalizar esta experiencia de manera positiva? Vamos a trabajar en dos capítulos de Primera de Corintios, el capítulo 9 y el capítulo 10. Trato de ponerle marco al mensaje de este fin de semana. En todas las áreas de la vida, siempre hay un patrón que se repite una y otra vez. Muchos inician, pocos terminan. Esto es cierto también de nuestro peregrinar espiritual. Y Pablo le dice a los corintios que la experiencia del desierto de Israel tiene que servirle a ellos. Porque salieron cientos de miles de Egipto para poder llegar a la tierra prometida, pero en el camino se quedaron todos. Y del primer grupo solo 2 entraron. Terrible. Es un porcentaje muy bajo. Y la pregunta que yo me hago es: ¿cómo nosotros podemos llegar al otro lado? ¿Cómo podemos alcanzar la tierra prometida? ¿Por qué es que tanta gente se queda regada en el camino? Pablo está preocupado porque los corintios son una iglesia carismática, muy cargada de dones, efusiva, pero de pocas raíces, de poco carácter, de poca fuerza. Y les dice: así como la gente de Israel se quedó en el camino, ustedes también se pueden quedar en el camino. Y precisamente en 2 versos del capítulo 10 nos vuelve a ver a nosotros, los que hemos llegado al final de los tiempos, y nos dice: y esto les sirve de ejemplo a ustedes también, para que no se queden botados en el camino. Pablo utiliza la figura del atleta para ilustrar la carrera, la meta y la corona que todo cristiano tiene al frente. Además, señala las cosas que dejaron al pueblo de Israel, literal, comillas, tendido en el desierto, sin terminar su carrera, sin alcanzar su meta y sin obtener el premio. ¿Qué les impidió cruzar el desierto y alcanzar la meta? ¿Y cómo puedo hacer para cruzar un desierto como el que plantea el 2020, que está siendo coronado con huracanes también? ¿Cómo? Eso lo vamos a responder desde la palabra de Dios. Leo Primera de Corintios 10:5. Sin embargo, todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios es, toda su fuerza, todo su poder, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Cómo vamos a cruzar esta crisis desértica? Señor, ¿qué quieres que aprenda? Señor, ¿qué quieres cambiar en mí? ¿Qué quieres forjar en cada uno de nosotros? Esa es nuestra oración de inicio. Vamos adelante. Aquí está lo primero que Pablo señala para todo hombre, toda mujer de cualquier tiempo, de cualquier momento, que quiere atravesar no solo este desierto, cualquiera, porque la vida está cargada de escenas de desiertos. Dice de esta manera: debo desarrollar la virtud de la disciplina.
Es una palabra importantísima. La extraigo de manera literal, ni siquiera tengo que articular en una palabra el principio, sino que está allí claramente definido como una de las prerrogativas que un hombre y una mujer que quieren derrotar los desiertos de su vida debe desarrollar. Planteo, 1 Corintios 9:25, dice: todos los deportistas, en Corinto habían eventos deportivos, se entrenan con mucha disciplina. Era un idioma para ellos muy normal. Les hacía sentido rápidamente. Se entrenan otra vez con mucha disciplina, no poca, no alguna. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Habían unas hojas allí que fueron evolucionando, pero era unas ramitas que con el calor y el sudor rápidamente no servían para nada. Dice Pablo, el premio de nosotros dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. La disciplina habla de alguien que tiene capacidad de gobierno sobre sí mismo. El liderazgo más importante es el autoliderazgo y la disciplina más importante es la autodisciplina. La disciplina es una virtud que surge de alguien que anhela realizar un sueño. Pablo en este verso habla de meta. Yo sé por qué no hago lo que no hago. Yo sé por qué hago lo que sí hago. Tengo una meta, tengo un anhelo, voy para adelante. ¿Qué debo hacer?, se preguntaba Pablo. ¿De qué me tengo que abstener? En este mismo contexto dice: yo golpeo mi cuerpo y lo domino. Nuestra naturaleza nos quiere frenar, nos quiere echar para atrás. ¡Qué pereza! No quiero, no me gusta. Esas son las palabras que utilizamos para decir que no vamos a hacer X o Y cosa. En un tiempo tan duro como este, donde nuestra naturaleza empieza a quejarse, empieza a decir ya no más, no quiero, necesitamos echar mano de una virtud cristiana llamada disciplina. Los latinos somos famosos porque nos gusta lo fácil, no nos gusta el esfuerzo máximo, no nos gusta ejercer dominio propio y solemos no desarrollar carácter. Sin disciplina nunca podré obtener el premio, ni podré alcanzar la meta. Pablo le escribe a su discípulo, que es su hijo Timoteo, y le dice: Timoteo, eres un agricultor de Dios, eres un soldado de Dios, eres un atleta de Dios. La característica común de ellos es precisamente la disciplina. No hay un agricultor exitoso que no se levante temprano, que no haga su tarea, que no tenga que abonar, que podar, que cuidar. No hay un soldado exitoso sino aquel que es valiente, obediente, disciplinado. No hay un atleta que surja si no tiene disciplina. Dijo Shakespeare: el placer, pero también la acción hacen que las cosas y las horas parezcan cortas. Tenía un amigo que quería empezar a correr y se compró unas tenis lindas, hermosas las tenis. Me traje un par para poder, gracias Yadi. Y dice que él se levantaba en la mañana, las dejaba todo listo, todo impecable ahí, todo perfecto. Medias, la pantaloneta, todo lo dejó perfecto. Y se levantaba. Oh, hoy está lloviendo. No, mañana. Y otra vez las guardaba. Al día siguiente las volvía a poner. Ahí con todos los implementos. Ahora, qué cansancio, qué agotamiento, qué pereza.
Y así empezaron a pasar los días y los días y los días y los días. ¿Cuándo las usó? Nunca, nunca. Y yo me pregunto, ¿ya te pusiste las tenis? Es una manera de desafiarnos, de retarnos. No hablo de cualquier disciplina. Este tiempo nos ha querido aplastar. Este tiempo nos quiere derrotar. Este tiempo nos grita: de aquí no salimos. Pero Pablo, cuando vuelve a ver a la iglesia de Corinto, le dice: recuerda que los israelitas no llegaron por indisciplinados. Y a ustedes les puede pasar lo mismo. Y el Espíritu Santo nos dice a nosotros: ustedes también podrían quedarse postrados en el camino si no desarrollan la disciplina que viene de Dios. Es esa autodisciplina, esa fuerza que nos hace pasar por encima de toda vicisitud. Nosotros somos más que vencedores. Y ahora que hablaba con los de producción, ¿cómo me deshago de las tenis? Pensé, voy a hacerlo al estilo del futbolista aquel, pero mejor no. Ahora sí que mejor se las paso en la mano a mi querido Yadi. Segundo punto, ¿cómo se cruza un desierto? ¿Cómo se cruza un tiempo como este, tan duro, tan difícil? Pablo, en segundo lugar, dice que debemos aprovechar el tesoro del conocimiento. ¿Hay alguien que quiere superar una crisis? ¿Hay alguien que quiere superar una pandemia? ¿Hay alguien que quiere cruzar el desierto, que realmente quiere ser una de esas personas que dicen, venció el COVID, porque superó, salió del hospital, logró salir de la UCI? Pero la verdad es que cada ser humano, se infecte o no, durante este tiempo, está llamado a superar el COVID. Dice, vez tras vez tras vez, Pablo, por ejemplo, en 10:1 en la parte A, dice, no quiero que desconozcan. Pero en realidad lo dice 7 veces. 7 veces le dice a los corintios, ¿no sabías qué? ¿No sabías qué? 7 veces. Si alguien no quiere cruzar exitosamente algún desierto, debe requerir no saber. La ignorancia es capaz de dejarnos sepultados en el desierto. Por eso Pablo dijo 3:16, ¿no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ti? Porque tenían prácticas absolutamente inmorales. Cristianos de la iglesia en Corinto cruzaban la raya como nada. 5:6, ¿no sabes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Hablando de la manera en que interactuaban con personas que les restaban en vez de sumar. O cuando añadían a su vida, voy a darme un pequeño permiso. 6:9, ¿no sabes que los malvados no heredarán el reino de Dios? Palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Una iglesia que amaba, una iglesia a la cual estaba tratando de cachetear para que despertaran. Los sabios aprenden de todas las experiencias. Algo bueno que hicieron, algo malo que hicieron, las experiencias ajenas, lo que hizo alguien bien, lo que alguien hizo mal. Pero especialmente los sabios aprenden de las palabras de Dios. La sabiduría popular reza de esta manera: el que no sabe es como el que no ve. Propongo una variante de ese dicho popular. Es peor que aquellos que sí saben actúen como si no supieran. El conocimiento de Dios, por eso insistimos, lea la Biblia, estudie las palabras de Dios, sea capaz de conocer la voluntad de Dios, los valores de Dios,
las ecuaciones que Dios dice que van a funcionarle. El conocimiento es capaz de permitirnos a nosotros tomar las decisiones correctas, prepararnos para los momentos difíciles. Muchos de nosotros fuimos agarrados manos arriba, no porque Dios quisiera en este tiempo, sino porque fuimos sordos o desobedientes. El conocimiento de Dios a través de su palabra produce una mente cristiana. ¿Sabía usted que ese órgano llamado cerebro pesa 3 libras y le cabe la información de 77 millones de libros? Ese es Dios que nos dotó de esto. Y yo no puedo atrofiar mi mente con basura, porque cuando trago basura, eso es lo que va a salir de alguna manera. El conocimiento del que estoy hablando es un conocimiento centrado en Dios. Eso es una mente cristiana que conoce su voluntad, propósito y planes. Una mente cristiana, por si usted está ahí bostezando diciendo, qué pereza, otra vez el tema religioso. Una mente cristiana no es una mente religiosa, no es una mente que solo piensa en asuntos de religión. Una mente cristiana es una mente que puede abordar aún el tema más secular de todos, pero desde la perspectiva bíblica, cristiana, desde la voluntad de Dios. Evalúa todo como Dios lo hace. Ama lo que Dios ama y rechaza lo que Dios rechaza. Cuando alguien sabe sin acción, esa es una tragedia, terrible tragedia. El conocimiento cobra vida en el movimiento que produce y lega algo valioso. A ver, solo cuando hago lo que sé y lego algo, entonces realmente estoy vivo y mi conocimiento sirve de algo. ¿De qué sirve un cerebro lleno de información que no aplica, que no produce, que no bendice? Estas son palabras de Albert Einstein. Precisamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en que tenía que huir por sus raíces judías, tuvo que salir corriendo, escribió estas palabras: la crisis puede ser la mayor bendición que le suceda a personas o países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Ojo, Costa Rica. Muchas reuniones y pareciera que no nos estamos moviendo ni a la velocidad, ni con la certeza, ni con el valor, ni la fuerza que debemos. El inconveniente más grande que hay es la pereza para encontrar soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, decía Einstein, trabajemos duro y acabemos de una vez con la crisis más amenazante de todas. Es la tragedia de no querer luchar por superarla. Vamos al tercer concepto. ¿Cómo se cruza un desierto?
¿Qué necesito para empezar un año? Comimos las uvas en el 2019 y queremos esto y lo otro. Y viene el 2020 y ¡pa! Nos da duro. Nos devuelve a la casa, nos rebajan el salario, se pierden empleos. Hay una recesión, hay grandes retos. ¿Cómo se cruza un desierto? ¿Cómo se cruza un desierto así? Pablo le dice a los israelitas que se cruza un desierto con disciplina, que se cruza un desierto con conocimiento vuelto en acción que lega algo bueno. Y en tercer lugar, dice Pablo, con gratitud. Vuelve a ver a los corintios y les dice, ¿sabían que los israelitas se quedaron postrados en el desierto porque les faltó reaccionar al cielo con el milagro de la gratitud? Dice 10:1, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados, los israelitas, estuvieron todos bajo la nube, en el día cubiertos por el calor y en la noche con fuego para iluminar el sendero y para que estuvieran calientes. Y que todos atravesaron el mar. El portento más grande que registra el Antiguo Testamento es precisamente que un mar se partió por la mitad. Comían maná en la mañana, codornices en la tarde, pero no fueron agradecidos. Agua, maná y poder en medio de un desierto. Cuánto regocijo y fiesta, pero de un momento a otro dejaron de contarlo, dejaron de cantarlo y se llenaron de egoísmo. Asumieron la bendición por costumbre, igual que nosotros. Me despierto y ya doy por sentado que ahí está el techo. Llego a la mesa y doy por sentado que ahí está el pan. Tengo trabajo, quizás me bajaron la jornada y tengo una afección. Quizá alguna persona perdió su trabajo. La gratitud cristiana no es solo por lo que no tengo. Dice la palabra de Dios que damos gracias en toda circunstancia. Eso marca una diferencia. Asumieron aquella bendición y dejaron de dar gracias. Nunca debemos perder nuestra capacidad de asombrarnos por el alimento, por la ropa, por la salud, por el trabajo, por el ministerio, por la familia. Nunca. Algunos momentos de este desierto han sido extremos. ¿Usted qué cree? ¿Que solo a usted le pasó? No es así. Todos la hemos llorado, todos la hemos sufrido. La pregunta nos ha salido a todos desde las entrañas. Dios mío, ¿qué vamos a hacer aquí? No poder pegar los ojos en las noches. La gratitud multiplica y profundiza las bendiciones. No demos por sentado las cosas que Dios nos da, pues nos empezamos a llenar de un orgullo autosuficiente que impide que Dios pueda bendecirnos más. ¿Se acuerda del leproso número 10? Era samaritano. El leproso número 10 fue el único que se devolvió. El único. Los demás se conformaron solo con una bendición epidérmica. Pero el 10º leproso, aunque quería ir a abrazar a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a sus amigos, decidió devolverse y glorificar a Cristo y darle gracias. La gratitud genuina suele aparecer donde menos pensamos, de quien menos espera, y deja una lección enorme de vida. La sanidad física podría obtenerla alguien que está lejos de Dios, pero la sanidad de las capas más internas de un ser humano, la espiritual, la emocional, solo se obtiene postrado a los pies de Cristo, como aquel famoso leproso. La bendición de la gratitud la requiero, la necesito. Tengo que cantar en medio del desierto.
La ingratitud no me permite crecer en mis bendiciones. 9 se conformaron con demasiado poco. Solo el 10º permitió que Dios le traspasara su piel y llegara hasta el corazón. Y mi último punto, mi último aporte. ¿Cómo se cruza un desierto? ¿Cómo se cruza? ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Bueno, nosotros sin duda alguna necesitamos disciplina, conocimiento y gratitud. Y aquí viene el último concepto, quizá no muy agradable. Debo reconocer, estar pendiente de mi potencial de maldad. Mi potencial de darle la espalda a Dios. Dice 1 Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, eso no es conmigo, a mí no me va a pasar. Tenga cuidado de no caer. Y Pablo menciona en este contexto, usted tiene sus notas, y 1 Corintios capítulo 9 y capítulo 10 le quedan de tarea para que pueda nutrirse de la palabra allí. No hay nada mejor que la misma palabra de Dios. Y Pablo menciona 4 cosas en las que se apasionaron los israelitas. 1, idolatría. Colocar alguna persona, alguna actividad o alguna cosa en el lugar que solo Dios, solo Cristo debe ocupar. La inmoralidad sexual, lo cual es desvirtuar y degenerar el plan de Dios respecto a la sexualidad. Y Pablo les dice, tienen que estar atentos a ustedes. Vigílate de cerca. Tente a mecate corto. No te des permisos, porque los desiertos son lugares sumamente peligrosos para retroceder en el área ética y en el área moral. Dice Pablo, no provoquen a Dios. Eso es lo que significa, tratando de ponerlo en términos muy claros y en el contexto de aquellos israelitas en el desierto. Si no me das lo que quiero, cuando yo lo quiero y de la manera que yo lo quiero, me devuelvo a Egipto. Invitaron a Dios a ira no pocas veces. Y lo último que señala Pablo es la murmuración contra Dios. Es poner en tela de juicio a Dios por lo que yo pueda estar viviendo. Dios es Dios. Le echamos la culpa a quien no la tiene. Los culpables somos nosotros. El culpable es nuestro enemigo Satanás. Dios lo que ha hecho es venir a nuestro rescate, pero nos sentimos encandilados por aquella luz violeta. Cuando mi papá tenía una cantina, había una melcocha horrible que colgaba del techo que era para atrapar moscas. Con el tiempo aquello se volvió más sofisticado y ahora era una parrilla con un color violeta. Y yo me imagino a la mosca diciendo, uy, qué bonito, eso parece como una discoteca, qué chévere, qué tuanis. No vayas ahí, alguien le dijo, no vayas, de ahí no sales. No sales, pero la mosca no hizo caso hasta que quedó absolutamente achicharrada, quemada. Ten cuidado, tengo cuidado, porque para poder cruzar el desierto tengo que tenerle la vista puesta a las grietas de mi carácter. No puedo retroceder, no puedo. La pregunta más importante no es ¿qué esperanza tenemos frente al COVID-19? Jesús advirtió de la presencia de un virus muchísimo más letal y mucho más generalizado, que afecta a todos y cada uno de nosotros y que termina en la peor de las muertes, la eterna. Se llama pecado. Jesús dijo que nuestra raza sufre de este brote pandémico, pecado. No nos gusta esta palabra. Dice, un fundamentalista. Este es el mensaje de Jesucristo. Estamos infectados.
de pecado y eso nos mató. ¿Cuál es nuestra esperanza frente a este virus? La historia de la Biblia es la historia de un Dios preocupado por nosotros, que envió a su Hijo y entró Dios mismo en él a este mundo infectado por ese virus. Jesús vivió entre nosotros, personas enfermas, sin protección. Y cuando murió, murió aislado y excluido. Aparentemente el cielo le dio la espalda. Murió en aquella cruz. Todo para poder proporcionar a este mundo enfermo un antídoto, una salida, su sangre, para sanarnos y darnos vida eterna. Estas son palabras suyas. Yo soy la resurrección y la vida. Eso no lo puede decir Buda. Eso no lo puede decir Moisés. Eso no lo puede decir José Smith. Eso no lo puede decir ningún líder religioso, solo Cristo. Esto no lo puede decir doña María, ni don Pedro, ni don Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y volvió a ver a sus amigas y les dijo: ¿crees esto? ¿Realmente crees esto? Concluyo. Dice el verso 11, capítulo 10, Primera de Corintios: todo esto le sucedió para servir de ejemplo. Solo los sabios aprenden de las experiencias propias y ajenas, de las buenas y las malas, pero sobre todo aprenden de las palabras de Dios. Y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Pablo recuerda la tragedia de los israelitas en el desierto. La mayoría no quiso agradar a Dios y se quedaron postrados en el desierto. Ahora quiere evitar que eso le pase a los corintios y nos anima a reaccionar, y el Espíritu de Dios a nosotros también. El Espíritu Santo nos habla a nosotros para que alcancemos nuestra meta y que al final de nuestra vida podamos decir, igual que Pablo: peleé la buena batalla, terminé la carrera y me mantuve en la fe. Hoy necesitamos que la iglesia entienda el momento de depuración que estamos viviendo. Es un tiempo difícil, complejo, pero Dios prometió varias cosas. Una es que nos iba a acompañar todo el sendero, siempre fiel. Seguro usted ha tenido su canción. Yo tengo la mía para este tiempo. Es una canción de Hillsong que se llama Entre las llamas. Es una canción muy hermosa que me recuerda que ahí en el horno de fuego había uno semejante al Hijo de Dios. Y sigue ocurriendo hoy. Ahí está con nosotros. Ahí está acompañándonos, recordándonos que su promesa sigue vigente. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, y mi mano derecha siempre estará allí para sostenerte, para sostener la tuya. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Hemos tratado de aprender cómo se cruza un desierto. Voy a proceder a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a responder a esa pregunta desde la Biblia, no desde lo que se le ocurre a alguien. Yo lo que hago es leer el libro de Dios. Oramos. Señor, te suplico, Padre, en el nombre de Jesucristo te suplico que tu gracia maravillosa una vez más abra el corazón y la mente de alguien, de alguno de nosotros. Vengo a pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, haznos entender que
se aseguró desde tu boca misma: en este mundo la cosa no será fácil. Ahí hay unos traficantes del evangelio adornando las cosas y suavizándolas. Lo que tú dijiste es que la cosa no iba a ser fácil, que mi mamá, mi papá podrían darme la espalda, que mi propia familia no querría nada conmigo, que nos perseguirían por causa de tu nombre, que habría aflicción. Eso es lo que dice tu palabra. Y te pido en este momento, Señor, que nos recuerdes que esto no es un viaje de placer. Es una travesía peligrosa y difícil. Con razón le dijiste a Timoteo: para poder obtener el premio, para poder cruzar la meta, tienes que comportarte como un agricultor de Dios, como un soldado de Dios, como un atleta de Dios. Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros quede postrado en el desierto. Y yo te pido, Señor, de aquel primer grupo de israelitas, casi todos se quedaron tirados en el desierto. Y la iglesia de Corinto iba por el mismo sendero. Hoy yo te pido: ayúdanos, despiértanos, que podamos ser hombres y mujeres que desarrollan disciplina, que somos capaces de adquirir conocimiento y lo convertimos en decisiones, y al mismo tiempo estas decisiones marcan diferencia. Gente que aunque ahora quizás no tengo todo lo que antes tenía, puedo dar gracias, gracias, y el cielo se abre para que coman miles. Y te ruego, Señor, que en tiempos como este yo no salga, ninguno de nosotros salga del otro lado deformado, debilitado, frustrado. Quiero vigilar mi maldad, Señor, y presentarme cada día delante de ti, igual que esta familia Vida Abundante, y decirte: ayúdame, Señor, que el desierto me haga más fuerte. Y dice tu palabra de Jesús que salió del desierto en el poder del Espíritu. Que eso sea cierto de cada uno de nosotros. Que esto sea cierto de cada uno de nosotros. Y por cierto, gracias por estar con nosotros entre las llamas. Gracias, Señor. Te bendigo por Cristo. Amén. Vida Abundante, como siempre decimos, gracias a Jesucristo volverá a amanecer. Chao. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.